Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Bendiciones, amada Iglesia y amados amigos, que por este medio podemos percibir, escuchar y recibir la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que eso es a lo que asiste nuestra alma cada día, que busca una palabra de parte del Señor. Y hoy la palabra de Dios nos lleva al libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan, aleluya, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Águila o presa es el tema de hoy. ¿Eres águila o eres una presa víctima? Hoy el Padre nos hable en su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, invocamos tu nombre todopoderoso para que abras nuestros ojos, para que sean iluminados nuestros corazones por tu Espíritu Santo y podamos discernir la palabra tuya y sea alimento y fortaleza para nuestra fe y para la misión que tenemos como iglesia. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. La palabra escrita por el profeta Isaías definitivamente es una promesa gloriosa y poderosa para la iglesia del Señor Jesucristo y para todo hombre y toda mujer que espera en Dios. ¿Qué significa entonces esta promesa? Habla de los que esperan a Jehová. Está tratando de guiarnos a entender y a comprender que hay una esperanza, hay una promesa de un creador, de un Dios todopoderoso que ha dicho algo que hará a su iglesia. Aquellos que esperan tienen que desarrollar una paciencia muy especial y Dios ha prometido que dará fuerzas, aleluya, capacidad, resistencia y compara esta fuerza con un animal en particular, con un ave. Dice, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Quiero entonces que por un momento tú consideres dos aspectos de la naturaleza humana. Hay dos formas de enfrentar la vida y toda circunstancia. Teniendo en tu dimensión y en tu mente la actitud de un águila o teniendo en tu dimensión y en tu mente la actitud de una presa o de una víctima. Y hay dos pasajes en la Escritura que nos van a ilustrar sobre esa área. La primera es Isaías, que acabamos de leer, al águila. Y la vida del ser humano tiene entonces tres niveles, tres caminos, tres formas de rutas. Y aquí específicamente en este pasaje de Isaías se hablan y dice, levantarán alas como las águilas, levantarán. Segundo, correrán y no se cansarán. Tercero, caminarán y no se fatigarán. Hay momentos en la vida en que necesitas volar, en que el camino es totalmente difícil de transitar. No hay medios, no hay caminos, no hay rutas para caminar. Por tanto, se necesita volar. La palabra de Dios nos da la respuesta para esos momentos. El ser humano no puede transitar por el pecado sin ser manchado y lastimado. El ser humano no puede contrarrestar o confrontar al diablo con las fuerzas humanas simplemente. Necesita ser auxiliado con una visión poderosa y gloriosa que viene de lo alto. Es allí cuando la Escritura nos dice que es necesario levantar alas. Y hay momentos en que efectivamente sí podremos correr, porque el camino se nos presta tan ligero que nos permite movilizarnos con los pies. Los seres humanos conocemos bien de esa experiencia y el volar pues solamente la hemos experimentado si hemos usado algún elemento descubierto, algún instrumento descubierto por los seres humanos, pero jamás podemos nosotros mismos volar por nuestras propias fuerzas. El volar como las águilas es una dimensión sobrenatural que Dios le da
a los que le aman, a los que le siguen y a los que le temen cuando nacen del Espíritu. Aleluya. Hay momentos en que puedes caminar. Y en cada una de esas circunstancias, el Señor te promete que si esperas en Él, dice, caminarás y no te fatigarás, correrás y no te cansarás. Y si vuelas alto, pues precisamente será como el águila. ¿Y qué capacidad tiene el águila? El águila puede mirar desde lo alto con esa visión que Dios le da. Definitivamente, todas las circunstancias por las que atraviesa y específicamente enfocarse en su punto de captura. Hay personas que hemos optado por vivir así el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero hay personas que decidieron vivir como víctimas de esta circunstancia. Incluso también quiero recordar que hay muchos creyentes que después de haber sido llamados a vivir con esa dimensión de las águilas han retrocedido y se consideran víctimas. Víctimas del pecado y víctimas de las acciones de pecado de otras personas. Hoy quiero recordarte, hijo de Dios, hija de Dios, que si tú viniste a Cristo por salvación y redención, estás llamado a esperar en Dios. Y si estás llamado a esperar en Dios, Dios ha de darte fuerzas poderosas y gloriosas para que no vivas como víctima, sino vivas como un águila que se levanta en medio de las dificultades y encuentra fuerza en el nombre de Dios para volar desde las alturas y discernir cuál es el terreno, cuáles son las acciones que tiene que dar para no errar y apuntar en el blanco. El otro pasaje que nos muestra una actitud de víctima es definitivamente Romanos, el capítulo 1, el verso 21. Allí vamos a asistir a la descripción que tiene el ser humano lejos de Dios. Romanos 1:21 dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí encontramos 4 aspectos. Primero, habiendo conocido a Dios. Los seres humanos podemos conocer a Dios. Hay evidencias en la naturaleza de que hay un ser que tiene la autoría de todo cuanto existe, de todo lo que el hombre no pudo hacer ni puede controlar, no puede controlar. El milagro de la concepción, el milagro de la naturaleza. Incluso cuando un virus se puede penetrar el organismo del ser humano y todos sus conocimientos e inventos siempre son limitados y limitados. Hay una ciencia en todo ese proceso genético y biológico, pero Dios decidió hacerse conocer a través de Jesucristo. Como dice la palabra en el libro de Juan, el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Gloria a Dios, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello el Padre envía a Jesucristo, se hace hombre, nuestro Dios, para habitar entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El ser humano ha tenido muchas evidencias ya en el transcurso de la historia de la humanidad de conocer respecto de Dios. Pero a pesar de escuchar, a pesar de conocer, dice la Escritura que opta por una conducta. No le glorificaron como a Dios. Y al no glorificarle como a Dios, entonces ostenta su gobierno, ostenta su manera de guiar la vida, ostenta incluso la creatividad de la existencia. Y automáticamente te conviertes en una víctima del sistema pecaminoso instaurado por Satanás, el enemigo del hombre.
Y se establece lo que dice San Juan 10:10. Jesucristo, advirtiendo a la humanidad, le dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo, Jesucristo, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero cuando el hombre no glorifica a Dios, esto es, no le reconoce como Señor, no le reconoce como autor de la vida, entonces se convierte en víctima. Tú, amado hijo de Dios, no debes vivir así. Y si tú, amado amigo, habiendo escuchado de Dios, no has decidido glorificarle, hoy es el día. ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios significa darle la honra, darle los méritos, darle los créditos de la existencia. Implica que ya no vas a vivir por tu propio criterio. La Escritura nos alerta allí en Primera de Corintios, el capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 10, el verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya no vas a vivir por las leyes tuyas, vas a vivir por la ley de lo provechoso. ¿Qué más dice? Pero no todo edifica. Vas a vivir entonces por la ley de la edificación. Y luego dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vas a vivir por la ley del bien del prójimo. Eso es glorificar a Dios. Agrega el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Incluso el comer debe hacerse para la gloria de Dios. Cuida tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cuida lo que comes. Y todo lo que haces se transforma en un culto de honra al que te salvó y al que te honró. Como dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y algunos dicen: oh, qué horror, entonces vamos a perdernos de la vida, vamos a estar ahí golpeándonos el pecho y esto. No estamos hablando de eso para nada. Hablamos de una vida en que fluye natural, llena de gracia, llena de libertad, llena de poder, y en la que el ser humano ya no es el fin en sí mismo. Te liberas de la vanidad, del orgullo, de ser egoísta para pensar en el otro. Por ello es que hoy la sociedad está destruida, las familias están destruidas, porque hombres y mujeres se han enfrascado en su egoísmo, solamente están enmarcados en sus discusiones personales. No les interesa para nada los hijos ni los que están alrededor de ellos. Todo está en sí mismos. Eso es lo que hace, lo que dice el versículo 3 de Romanos. Estamos leyendo Romanos 1:21, perdón, el 23. No le dieron gracias. O sea, por un lado, no le glorificas y por otro lado, tampoco eres agradecido. Agradecido por la vida, agradecido por la oportunidad de la maternidad, agradecido por el don de la paternidad. Muchos padres que están enemistados con sus hijos, el corazón de los hijos enemistados con el corazón de los padres. Todo esto hace el pecado y te conviertes en una víctima que eres cazada por el enemigo de nuestras almas. Entonces dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y aquí es donde el hombre pierde. Porque cuando el ser humano se envanece, entonces cree que tiene la razón siempre y avasalla. Es de la raíz del machismo, es de la raíz del feminismo. Para mis queridos amigos que piensan de que solamente la diferencia de sexos es la raíz del problema de la humanidad, no, es el orgullo, es el envanecimiento, es no haberle dado la gloria a Dios, porque Dios honra a todo ser humano. Honra al varón y honra a la mujer. Puedes vivir en dignidad. Si esperas en Jehová, vives como las águilas. Aleluya. Pero si no esperas en Dios, vives víctima del pecado. Ojo, para aquellas mujeres y varones que atraviesan momentos de dificultad por la actitud negativa de una persona o de una circunstancia. Cuando te pones en el papel de víctima, estás renunciando a tu posición de hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Las personas que hacen daño porque ellos son hacedores de maldad. Nunca digas: sufro porque me humillan, sufro porque me hacen. No, tú no tienes por qué sufrir. Tú tienes que tener compasión más bien de aquellas personas que actúan en maldad. Cristo te hizo libre para que vivas, esperes en Él con dignidad, con sabiduría y estando en ese nivel espiritual puedas discernir
de dónde viene ese foco de maldad en tu familia o en tu vida y puedas terminar con él en el nombre de Jesucristo. No con armas humanas, sino con armas espirituales. Cuando el corazón es entenebrecido, entonces el ser humano cree que su camino es correcto. Pero como dice la Escritura en el libro de Proverbios 14:12, dice el necio que está su camino correcto, pero sin embargo está frustrado. Hoy te invito a esperar en Jehová, a esperar en Dios, a velar en Él, con Él, a buscar su salvación, a leer su palabra, a escudriñar su palabra, a buscar su rostro, para que Él cumpla su promesa de darte fuerzas como las águilas, para que levantes vuelo cuando no hay camino, cuando no hay esperanza, cuando no hay salida, cuando no hay puertas abiertas. Dios te elevará y desde su dimensión de gloria y de sabiduría te dará entendimiento para afrontar las circunstancias de este mundo. Los creyentes aprendemos a confrontar las circunstancias de la vida auxiliados con el poder de Jesucristo. Experimentamos victoria aún en medio de la aparente derrota, experimentamos gozo en medio de la aparente tristeza. El Rey de Reyes y Señor de Señores quiere, amada iglesia, que sigas viviendo en esa dimensión y dice, vengo pronto por ti, no dejes de anunciarme. Dios bendice tu palabra y bendice a cada hombre y mujer que escucha y recibe esta palabra. Aumenta, Señor, su entendimiento de acuerdo a su realidad y esta palabra sea rema para una vida de victoria y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te dé esa libertad y esa fortaleza para esperar.